El curso se llama Metodología de la enseñanza de la danza. Vamos a tener 1, 2, 4 sesiones de hora y media. En realidad, pues es un poquito de tiempo, pero voy a tratar de abordar los temas desde lo más general y llegar a los objetivos y algunos elementos específicos de la clase de danza, pero vamos a abordar desde lo general. Este es el contenido que vamos a abordar el día de hoy. 1, ¿qué es metodología? ¿Qué es la danza? ¿Qué entendemos por danza? ¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza de las artes y en particular de la danza? Y al final vamos a hacer una reflexión sobre estos objetivos, sobre los problemas que enfrentamos al dar una clase de danza, los problemas que se enfrentan los docentes de danza, y vamos a tener unas conclusiones. Vamos a tener también una pequeña actividad de algunos ejercicios que les voy a pedir como que piensen y las conclusiones del día de hoy. Bueno, ¿qué es metodología? La metodología es una disciplina. La metodología se refiere al estudio y aplicación de los métodos. Hay muchos métodos de enseñanza de la danza, hay muchas escuelas, pues sí, no sé, ahora he estado escuchando tanto que casi cada persona, cada escuela tiene un método diferente, tiene una escuela diferente, pero también hay escuelas que son de toda la vida y que son pues esenciales, ¿no? La escuela cubana, la escuela inglesa, incluso los franceses tienen una escuela de danza clásica, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con el estudio de la metodología? Estudiar todos los métodos, entenderlos, aprenderlos, pero sobre todo aplicarlos. Yo no les voy a decir que el método que nosotros aplicamos sea el mejor ni nada. O sea, al final de cuentas, cada uno de los métodos tiene elementos que nos van a funcionar de acuerdo a nuestro grupo, de acuerdo a las características de nuestros alumnos, incluso a las características de nosotros como docentes. Debemos de pensar, por eso es importante conocer todos los métodos. Y ahora que tenemos como este acceso al conocimiento a través de Internet, es importante que como docentes estemos formándonos, porque la pandemia, por ejemplo, nos dio como muchas posibilidades de acceder a las clases del ballet de Canadá o del ballet de Inglaterra o del American Ballet. Entonces, podíamos ver estas clases de un nivel tan profesional y aprender de ellos, aprender de ellos. O sea, no nada más es como yo como espectador puedo disfrutar de estas clases, pero como docente tengo que aprender de lo que estoy viendo. Tengo que aprender cómo se estructura una clase, tengo que aprender cómo están utilizando la música los maestros, tengo que aprender todo, o sea, cómo se utiliza el espacio. Entonces, cuando ustedes tienen todas estas posibilidades, es importante que las apliquen y depende de cada una de ustedes que sean mejores docentes cada vez para sus alumnos y para ustedes mismas. Y si lo pensamos como en un ámbito más general para la danza en nuestro país y bueno, en el estado donde estamos, en la ciudad donde estamos, pero también en nuestro país, porque depende de los docentes de danza, que la danza tenga calidad y que sea adecuada para los alumnos. Entonces, por eso es que este curso es de metodología, porque vamos a ver algunos métodos diferentes, pero no nada más como que verlos, sino ver cómo los podemos aplicar. Supone la metodología un funcionamiento en distintas etapas y tareas determinadas. La metodología es un cómo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este funcionamiento puede ser de tal a tal edad tengo que abordar ciertos conocimientos. Y en un nivel principiante tengo que abordar ciertos conocimientos, en un intermedio tengo que abordar ciertos conocimientos, en un avanzado tales conocimientos. Entonces, todo está estructurado. Las estructuras siempre nos ayudan. No es lo mismo tener una clase estructurada por momentos, por ejemplo, llego y tengo que hacer un calentamiento, luego voy con ya ejercicios de técnica y, por ejemplo, ya en una clase de danza, centro, diagonales, el alegro, los giros, etcétera. Entonces, tiene un orden. Por eso los métodos son importantes, porque nos dan un orden. No vamos a ir tenemos que ir avanzando de manera gradual. Todos los conocimientos van de manera gradual, porque una cosa nos va a llevar a otro conocimiento más. Yo necesito que mis alumnos aprendan
acostados, por ejemplo, a hacer un pase cerrado, ¿no? Entonces, ya aprendieron acostados a hacer el pase cerrado. ¿Por qué? Porque luego lo voy a llevar al centro para que hagan ese pase en la barra. ¿Por qué? Porque después necesito hacer un pasito que se llaman skips, que son saltitos que van utilizando este mismo pase, que ese paso, que es tan sencillo, me ayuda ya en una secuencia coreográfica. Ya ahí ya los niños ya pueden hacer saliendo skip, cruzando y ya están bailando. Pero todo lleva unas secuencias. Yo no voy a entrar directo a enseñar los skips porque tal vez lo entienden mal, porque van a colocar mal los pies, porque no van a entender la dinámica del salto. Entonces, yo tengo que estructurar todo con un método para que pueda ser funcional para mis alumnos. ¿Qué más implica la metodología? Pautas y acciones. La metodología nos determina acciones específicas. No nada más es como una cuestión teórica, sino nos va a decir, tienes que abordar, por ejemplo, en los primeros grados, un demi-plié o vas a enseñar los tendidos de lado primero. Son acciones concretas. Esto implica la metodología, acciones concretas. ¿Para qué? Nos permite alcanzar objetivos o nos permite alcanzar metas, objetivos de aprendizaje. Cuando nosotros tenemos bien estructurado en la mente y en un papel lo que vamos a hacer, podemos alcanzar un objetivo. Si el objetivo es que lo podemos pensar como cuando tengamos que hacer alguna presentación o si van a estar en algún concurso los niños, por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo? Que ellos se aprendan una coreografía, ¿no? Entonces, yo ya tengo pensada, supongamos que ya son niños que ya llevan un poquito de tiempo o unos alumnos que ya llevan un poquito de tiempo. Yo ya tengo pensada la coreografía, la secuencia coreográfica, etcétera, etcétera. Pero yo sé que para esa coreografía tengo que trabajar mucho los giros, eso fue algo como que me pasó. Entonces yo tenía que trabajar los giros andeor con ese grupo porque llevaban algunos giros y las niñas como que todavía no estaban ejecutando bien los giros. Entonces, para eso yo tuve que trabajar desde el piso, la rotación desde el piso, porque estaban colocando mal los pases para esos giros. ¿Cuál era mi objetivo? Que las niñas aprendieran esa coreografía específica. Pero yo tuve que pensar qué era lo necesario para que las niñas ejecutaran bien esa coreografía. Y algo que me di cuenta que necesitaban era aprender los giros. Entonces, ¿qué es lo que implica un giro de danza clásica, un giro andeor en danza clásica? Entonces, pienso qué es lo que implica este giro y trabajo. Esas eran mis pautas y acciones. Trabajar eso, ¿para qué? Para alcanzar este objetivo, que al final de cuentas era una secuencia coreográfica, que yo pude ponerlas a repetir muchas veces la secuencia coreográfica y no les iba a salir bien si yo no trabajaba y yo no limpiaba antes todos los pasos, todas las secuencias, de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno. Tengo que trabajarlos de manera individual, porque si repito y repito, entonces puedo caer en que estamos repitiendo el mismo error. Y entonces los errores, como se quedan en la memoria corporal y ya las alumnas ya no piensan lo que están ejecutando, simplemente lo ejecutan y se ejecuta mal porque no se trabajó bien desde un principio. Entonces, por eso es importante tener estas pautas y acciones que nos permitan conseguir los objetivos. Entonces, para una clase de danza, para un curso de danza, es importante saber qué es lo que quiero lograr. No nada más llego, me pasó la primera vez que di clases, llegué a un salón, yo creo que eran 25 niñas a partir de 4 hasta 11 años en un solo grupo. Entonces yo llegué y dije, o sea, ¿qué voy a hacer con ellas? Yo no tenía la menor idea de qué hacer con el grupo. Al final de cuentas, me acuerdo que las puse a hacer caballitos que son como chassés y unos juegos con los paliacates. O sea, yo no sabía nada, pero en ese momento me di cuenta que tenía que estructurarlo. Y era un grupo bien amplio de edad. Sin embargo, lo bueno o lo positivo es que en realidad todas eran de iniciación, ¿no? Entonces empezamos ya a trabajar algunas secuencias de iniciación, pero yo tuve que plantearme cuál iba a ser mi objetivo, ¿no? Y el objetivo era como, primero, tratar de separarlas por grados, por niveles, y ir ubicando como que quiénes estaban en qué nivel, qué podían hacer, quiénes, qué cosas. Entonces ahí ya fui estructurando ciertas dinámicas que me permitió delimitar un poco más el grupo. Bueno, otra cosa, si tienen alguna pregunta durante lo que yo voy explicando, me detienen, me preguntan, si tienen algún comentario también, porque de repente
hablo mucho y voy como que rápido. O si hay algo como que dices, ay, Carla, ¿sabes qué? Como que esto no me está quedando muy, muy claro, también me dicen, ¿sale? Vamos con el siguiente. Bueno, ¿qué es la danza? Encontré como estas tres aspectos que me parecen muy, muy interesantes y muy útiles también. Es una manifestación expresiva. La danza nos permite comunicar, nos permite transmitir, ¿qué? Emociones, sentimientos, pensamientos, vivencias, mil cosas. La danza es una forma de hablar, ¿no? De expresarnos. A veces no encontramos palabras o a veces no, sí, no encontramos palabras, no encontramos la forma de expresarnos. Y yo creo que si ustedes son bailarinas, la danza te permite expresar todo esto que tienes adentro y que no hay otra forma de comunicarlo para ti o para mí. O sea, esa es una de nuestras mayores formas de comunicación porque lo sientes y lo puedes transmitir. Entonces, creo que esto es importante porque al ser una manifestación expresiva, los demás tienen que lograr percibir esto, tienen que lograr entender lo que estás comunicarlo, como queriendo comunicar, sentirlo. A veces nos olvidamos de eso y ejecutamos técnicamente bien la secuencia coreográfica, pero nos olvidamos de transmitir esto que estamos sintiendo. A ver si ya, creo que sí se conecta. Sí, ya. Bueno, entonces nos olvidamos de esto, de transmitir lo que nosotros estamos sintiendo. Hola, Mariel. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya empezamos un poquito con los contenidos. En realidad vamos empezando apenas, así que no te preocupes tanto. Cualquier duda que tengas, me vas preguntando, ¿ok? Muchísimas gracias. Entonces, es importante que como docentes logremos que nuestros alumnos también entiendan esto, para que cuando ellos bailen, en realidad traten este primer elemento que es expresar, comunicar, sentir. Sobre todo en clásico, yo creo que pasa mucho que estamos tan preocupados por ejecutar técnicamente, o sea, de una forma técnicamente correcta la secuencia, que nos olvidamos de esto. Y una de mis obras favoritas de danza clásica es Giselle. Y mi parte favorita es cuando Giselle pierde la cordura y entonces hace una secuencia de giros que incluso se le suelta el cabello y entonces ahí realmente las bailarinas logran transmitir lo que el personaje estaba sintiendo, que en realidad es que ya no podía más con todo lo que estaba pasando en ella y llega al borde de la locura y entonces colapsa y cambia el personaje. Y ella logra transmitirlo a través de, pero cuando yo, bueno, al menos yo cuando la estoy viendo no estoy pensando, ay, esos Chenes los está ejecutando muy bien. O sea, no estoy pensando eso, estoy pensando lo que está sintiendo el personaje. Y nosotros debemos de lograr esto con nuestros alumnos, que ellos logren sentirlo, porque si logran sentirlo y logran apasionarse por esto, entonces van a tratar siempre de ser mejores y van a tener una mejor disposición en la clase y pues va a ser un mejor proceso de aprendizaje. Entonces, el primer elemento que es una manifestación expresiva, que la danza es una manifestación expresiva, debe de estar siempre presente en nuestra mente para que podamos ejecutar nuestras clases adecuadamente. Ahora, la danza es un ejercicio físico corporalmente global. La danza aborda todos los segmentos de nuestro cuerpo, la cabeza, los brazos, el torso, las piernas, hasta la punta de los pies. A mí me pasaba antes, por ejemplo, que me concentraba mucho en las piernas, que creo que a veces pasa como con la escuela cubana, trabajan mucho las piernas, mucho la fuerza, así. Entonces nos olvidamos como de la expresión de los brazos que tienen estas escuelas como la Vaganova, la Royal. Pero la danza implica todo. La danza implica un ejercicio físico, corporalmente global, donde las cabezas van en un lugar, donde los brazos van en un lugar, donde las piernas van en un lugar, donde nuestro torso va en un lugar, y todo es importante.
No hay nada más importante que otra cosa y debemos lograr que nuestros alumnos involucren todos estos elementos corporales, todos los segmentos corporales, que ellos utilicen brazos, que ellos utilicen cabezas, que ellos utilicen su torso, que ellos utilicen las piernas, porque la danza comunica todo nuestro cuerpo, ¿no? Incluso que utilicen las expresiones faciales. No olvidemos que, y eso se educa desde niños lo tenemos que educar, desde niveles principiantes tenemos que educar, involucrar todo el cuerpo. Y un elemento más, que la danza tiene un alto componente hedonista. Voy a empezar con esto. La danza en un inicio o como en el fondo se trata de placer, del placer de moverte, del placer de ir de un lugar a otro, del placer de sentir la música, de tener un ritmo específico. Entonces no olvidemos eso, porque a veces olvidamos el placer de bailar y entonces la danza la empezamos a sufrir y dejamos de respirar y nos lesionamos y aplicamos muchísima tensión porque olvidamos que la danza en un momento, en un fondo, es placer y es no competitiva. Sí hay ahora, sobre todo, como que ya están como más como que tienen más visibilidad las competencias de danza, sobre todo en México. Creo que ya hay más competencias, etcétera. Y yo creo que son buenas porque nos permiten ver en dónde estamos nosotros, en dónde están los demás, qué tenemos que mejorar de nosotros mismos. Creo que eso es bueno. Pero cuando estamos ya bailando o en un grupo, o cuando estamos en una función, o cuando estamos ejecutando incluso una coreografía nosotros solos, debemos de olvidarnos de este elemento competitivo un poco y de trabajar en equipo y de buscar como la experiencia estética más que la experiencia competitiva, sino que sea algo que se disfrute, que se aprecie, que sea estético más que competitivo. Entonces, tenemos esto que la danza pues es una manifestación expresiva que involucra todo el cuerpo, que es hedonista, que busca el placer de sentir, de moverse y que además es no competitiva. Y bueno, ¿por qué es importante la danza? O sea, ¿qué beneficios tiene? Si te dicen, ay, pues porque es bueno que bailes o que los niños bailen o que los adultos bailen o las personas en general, ¿por qué sería bueno que vayan a clases de danza? ¿Qué beneficios tiene la danza para las personas? Uno, que involucra las capacidades cognitivas. Aprender una secuencia te ayuda a la memoria, te ayuda como incluso a entender cosas de lógico matemático, de que va una cosa después de otra, de aprender ciertas secuencias del 1 al 8, yo tengo que ejecutar 4 movimientos, ¿no? Entonces les dices a veces a los alumnos, es que esto es a tiempo, cada tiempo tienes que hacer un paso, entonces ya saben, bueno, que cada tiempo es, pero si es a medio tiempo, entonces en cada tiempo tienes que hacer 2 pasos. Entonces ahí vas involucrando como ciertas nociones, incluso matemáticas, que tiene la música de manera natural a esto. Entonces ya van creando secuencias lógicas o el ejercicio es en cruz, adelante, al lado, atrás, al lado. Entonces ya ellos ya aprendieron una secuencia. A los niños les gusta hacer secuencias. Yo me he dado cuenta como que dicen, ay, quiero hacer una secuencia de colores, ¿no? Y van haciendo secuencias. Les gusta aprender esto. Entonces son cosas cognitivas que vamos aprendiendo. También porque involucra capacidades sociales. Cuando estás en un grupo de danza, aprendes a relacionarte con otros, aprendes a ser tolerante también, aprendes a que tú tienes un espacio y los otros tienen un espacio y a respetar estos espacios. Tengo una maestra que siempre nos daba como un ejemplo de que a veces las personas no son tan conscientes de su cuerpo y del espacio de otros. Y ella decía que cuando iban en el metro traían las mochilas y el metro pues es un lugar como que luego hay mucha gente. Entonces la gente va con las mochilas pegándole a todos los demás porque no son conscientes de su espacio corporal y del espacio y el entorno de otros. Y creo que la danza eso nos permite también relacionarnos con otros, ser conscientes de nuestro espacio, de que vivimos con otros, de que convivimos con otros y esto de ser tolerantes.
no todos avanzamos al mismo ritmo en la danza y hay que aprender a enseñar a los otros en cosas que nosotros podemos ser mejores, pero también tener paciencia con nosotros mismos en las cosas que todavía no podemos alcanzar y tratar de ir aprendiendo. Esta colaboración de grupo, por ejemplo, cuando tienes una presentación o una competencia grupal, de ayudar a otros a ponerse el vestido, a arreglarse el cabello, etcétera, son elementos sociales. Y creo que esto es algo muy bueno, por ejemplo, de las competencias o de los encuentros, que conoces a otros de otros equipos que tal vez son tu competencia, pero en ese momento, al final de cuentas, todos somos bailarines, todos somos artistas, tenemos como objetivos comunes y hay que aprender como estas dinámicas sociales de respeto, de tolerancia y pues sí, de inclusión. ¿Qué permite la danza? Las capacidades de movimiento, desarrollar las capacidades de movimiento, movimientos de motricidad gruesa, de coordinar, caminar, o sea, son cosas como que muy básicas, pero algunas veces las vemos como ya incluso en las personas mayores que no tienen muy buen equilibrio, que a veces están cayendo mucho. Y estas capacidades de movimiento se trabajan a través de las clases de danza. Y las capacidades físico-energéticas. Estas capacidades se refieren a la condición física. Ya cuando tenemos un entrenamiento de danza, entonces ya estamos trabajando el acondicionamiento físico, nuestras capacidades respiratorias, las capacidades musculares, desarrollando, pues sí, nuestra condición física. Por esto es importante las clases de danza. Que a veces dicen, hay como que así algunos memes, ¿no? Puedo hacer 3 horas de clase de danza, pero no me pongas a correr 20 minutos porque ya no puedo, ¿no? Pero sí trabajamos cierta condición física, al final de cuentas los saltos, etcétera, te trabajan la condición física y lo sientes. Yo creo que eso es como muy evidente. Cuando dejas de bailar y cuando vuelves a bailar, entonces te das cuenta que tu cuerpo ya no responde igual y conforme vas avanzando en tus clases de danza, entonces ya ves que ya tienes mayor rendimiento otra vez, que ya puedes respirar mejor, que ya puedes sostener las piernas porque ya tienes como mayor capacidad muscular, etcétera. Entonces, estas capacidades físico-energéticas también se trabajan durante la clase de danza. ¿Qué otros beneficios tiene la danza? El desarrollo de la creatividad. Actualmente creo que existen pocos espacios que nos permiten desarrollar la creatividad y las clases de artes y en general las clases de danza permiten el desarrollo creativo, el desarrollo de la imaginación, de que los niños piensen, de que los alumnos imaginen, que interpreten un personaje. Por ejemplo, yo trabajo con los niños más pequeños una coreografía que es sobre unos conejitos. Entonces les digo, estamos dormidos, conejitos, no sé qué. Imagínate que está cayendo una tormenta muy, muy, muy fuerte y todos estamos dentro de la madriguera. Están escuchando la tormenta y ya, ¿no? Y luego, creo que ya se pasó la tormenta, hay que despertarnos. A ver, escucha. Entonces, todas estas cosas hacen que ellos vayan imaginando y a través, es un ejercicio que se va... si yo hago algo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, entonces mi cerebro ya lo va a empezar a hacer de manera automática. La capacidad de crear y de imaginar también se puede hacer una vez, otra vez, otra vez, otra vez, para que eso se vaya quedando y luego ya no sea tan difícil este desarrollo creativo. Porque a veces dices, es que no, es que como que me cuesta mucho trabajo la creatividad. Yo he escuchado personas que dicen, es que la creatividad, no es para mí, no es para mí. Y yo así nací y no voy a poder. No, la capacidad creativa también se puede desarrollar. Y son determinados ejercicios que yo tengo que ir imaginando escenarios, creando escenarios para ir desarrollando esta creatividad. Y a veces, por ejemplo, en clase de danza también decimos baile libre, ¿no? Inventa un personaje, haz un personaje, pero que no nada más sea hacer el baile libre por llenar los últimos 5 minutos de la clase, sino que ese baile libre, si va a tener como objetivo el desarrollo creativo, le vas a decir qué personaje eres, cómo es tu personaje, qué características tiene tu personaje. Entonces, el baile libre ya va a tener como objetivo este desarrollo creativo, y no nada más como que sigan la música.
Y eso ya les va a ayudar para que cuando nosotros busquemos que ellas interpreten o que ellos interpreten un personaje, ya van a tener elementos dentro de su background, dentro de su mente, para poder ejecutar estos personajes de una manera eficiente. ¿Qué permite la danza? También el conocimiento de otras culturas. Hay algo que se llama patrimonio material y patrimonio inmaterial, patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material, por ejemplo, son las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que son cosas que se crearon, que son parte de nuestra cultura, que están ahí físicamente. Y el patrimonio cultural inmaterial son cosas que no están ahí de manera permanente, sino que son parte de la cultura de un pueblo, pero que aparecen y desaparecen como, no, o sea, como que son efímeros, quiero decir, como la lengua, por ejemplo, como ciertas lenguas son parte de la cultura del pueblo, pero mientras las estamos hablando están ahí y cuando dejan de hablarlas ya no están. La danza es otro de estos elementos inmateriales. Los voladores de Papantla, por ejemplo, creo que acaba de ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La fiesta de Oaxaca, la Guelaguetza también es como esta parte del patrimonio cultural inmaterial. Y así como hay estas manifestaciones dancísticas en nuestro país, hay en todo el mundo manifestaciones dancísticas que son parte del patrimonio y nos permiten conocer esa cultura, nos permiten darnos cuenta que cómo piensan, cómo se relacionan, cuál es incluso la relación que la cultura tiene con su ambiente, con su entorno, con la ecología. Entonces permite también conocer otras culturas. Desarrolla la capacidad expresiva, que ya lo hemos hablado muchas veces en este momento. Nos permite expresarnos, nos da... hay algo, por ejemplo, tengo un circulito de los sentimientos, porque a veces nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y no estamos tan seguros de cómo nos sentimos. Entonces encontré esta ruedita, tal vez se las voy a compartir, que dice, bueno, me siento, por ejemplo, enojado, pero de enojado tiene como algunas otras formas de determinar el enojo, ¿no? O me siento triste, me siento melancólico. Entonces es importante que nosotros logremos identificar el sentimiento, decirlo a veces con palabras, a veces con la danza, pero que identifiquemos nuestro sentimiento y involucrar a nuestros alumnos para que ellos también identifiquen sus sentimientos. Hay ejercicios muy básicos para niños que les presentan diferentes caritas. Esta carita, ¿cómo está? Está triste. Esta carita, ¿cómo está? Está feliz. Esta carita, ¿cómo está? Está enojada. Y esta carita, no sé, bueno, pongamos esas tres. ¿Tú cuándo te sientes feliz? Bueno, yo me siento feliz cuando salgo con mis amigos, cuando como lo que me gusta, etcétera. Y esta carita está triste. ¿Tú cuándo te sientes triste? Yo me siento triste cuando mi mamá me regaña, etcétera. ¿En dónde lo sientes? Esa es la otra pregunta. ¿En dónde lo sientes? Lo siento en el estómago, me empieza a doler el estómago, lo siento en la cabeza, me empieza a doler la cabeza. Hay algo bien importante que como docentes tenemos que hacer y es lograr que los alumnos puedan regular sus emociones e identificarlas, independientemente que sea a través de la danza o que sea a través de otra disciplina artística. Si un niño aprende a identificar dónde siente las emociones y qué es lo que está sintiendo, va a ser un adulto emocionalmente estable, porque entonces va a saber qué es lo que está sintiendo en ese momento y no nada más se va a enojar y ni siquiera sabe por qué. Entonces, y si ya no lo aprendieron de chiquitos, a través de la danza también nosotros tenemos la oportunidad de que ese alumno, independientemente de su edad, logre conectar con sus emociones, logre identificarlas y logre regularlas. Y entonces ya son adultos más funcionales también. Porque si no tenemos adultos que se enojan por todo, que no se saben relacionar con los demás, y esto lo podemos lograr a través de la danza, que tengan esta capacidad expresiva, pero sobre todo de identificarlo, de regularlo y pues, de expresarlo. Y bueno, desarrolla de forma especial el sentido rítmico y se puede
entender como la interpretación intencional de un ritmo o de una música. Este elemento me parece bien importante. Para mí, para mis clases de danza, la música es esencial. No es un mero acompañamiento. Hay una secuencia, por ejemplo, en donde, o sea, es como un playlist completo y trabajo tendues, trabajo los pliés, trabajo estos saltos de rebote, pero todo es una secuencia musical que va una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra. Porque aparte podemos trabajar la atención. Entonces, en esta secuencia de los saltos, les digo, cuando empiece la música, tú tienes que saltar, en algún momento se va a acabar la música y te tienes que quedar como estatua. O te tienes que quedar en equilibrio, ¿no? Entonces ya, se quedan en equilibrio. Yo no les voy a decir, tienes que saltar tit, tit, al beat de la música. Lo hacen de manera natural. Entonces empieza la música y tin, 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 pam. Y se tienen que quedar parados. Entonces ya aprendieron ese componente como del beat, tum, 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 de la música, pero ya aprendieron también el componente de quedarse detenidos en un momento, que a veces eso me es muy útil, porque si están como loquitos, no saben qué, y es ahora me tengo que detener, ya saben que tienen que hacer esa acción, porque ya la entrené antes a través de esto. Entonces, la música siempre es importante. Hay otro en el que nos pasamos las pelotas. Entonces nos pasamos las pelotas, uno al lado del otro, uno al lado del otro. La música cambia. Entonces les digo, hay que pasar las pelotas muy lento, muy lento, muy lento. Y de manera natural van aprendiendo a pasar las pelotas muy lento, a ir escuchando la música. Y luego cambia la música y les digo, pásala rápido, y rápido lo tienes que... Y luego otra vez lento, y luego se acaba, y todos ya se quedan detenidos, ¿no? Con la pelota en la mano. Entonces ya aprendieron la música. Cuando ustedes creen una secuencia coreográfica, debe de ser musical. O sea, me está pasando, por ejemplo, a veces la música tiene frases musicales. Entonces, hay una frase musical que lleva cierto ritmo, tin, tin, tirin, tin, tam, y luego cambia, tarararararam, pam. Yo debo de adaptar, sobre todo si son grupos de principiantes, mis secuencias de movimiento a las frases musicales. Porque si yo estoy pensando que un grupo de principiantes va a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, cambio, no, ellos no van a estar concentrados. La música es lo que les va a dar el cambio, el cambio, el cambio. Cada frase musical me va a dar el cambio de música. Y si yo estoy pretendiendo que si es un grupo de principiantes cuente, no se va a poder porque ni siquiera van a contar todos al mismo ritmo, porque puedo decirles que cuenten del 1 al 8, del 1 al 4, del 1 al 16, pero cada quien va a contar como quiere. Entonces traten que cuando hagan una clase de danza o cuando hagan una secuencia de movimiento o una coreografía, vaya acorde a la música. A ver, déjenme. Les pongo algo. ¿A qué hora terminamos? A las 10:30. Vamos bien, vamos bien. Después, esto se los voy a explicar, esta parte que les voy a decir, sí se las voy a explicar como con detenimiento, porque es el contenido, uno de los contenidos que vamos a ver. Pero ahorita solo quiero dárselas como un ejemplo. Aquí está. ¿Sí se escucha? Ok. A ver, me voy a mover de aquí. A ver, ahí se va a ver. Entonces, lo que yo, por ejemplo, quiero trabajar con esta parte es la colocación de la espalda. La colocación de la espalda y iniciar, o sea, en un proceso muy básico de un port de bras o de un ramase. El ramase es este de que, o sea, si tengo la barra, y yo voy y regreso. Ese es el ramase, el port de bras. Entonces, yo
La metodología me dice que tengo que colocar la espalda, tengo que colocar aquí la espalda, para que después coloquen aquí la espalda, para que los niños puedan llevar la espalda ya, o mi alumno pueda llevar la espalda arriba. ¿Cómo la voy a colocar? Yo les digo, me abrazo, pienso. Esto es lo del desarrollo creativo. Pienso que hay una semillita que yo voy a enterrar en el piso, luego esta semillita crece y de mi cabeza nace una florecita o nace un árbol que crece hasta el sol. Entonces tengo aquí con la contracción en 2 y alargo en 2. Aquí yo paso con los alumnos. En un primer momento no, en un primer momento simplemente es imitación, pero tiene que surgir el movimiento desde aquí, alargar toda la columna hasta la tapa de la cabeza sin subir los hombros. Entonces ese es el primer contenido que yo voy a buscar. ¿Cómo utilizo la música? Yo podría poner una música X y decirles 1, 2 y estiro en 2 y 1, 2, estiro en 2. Pero les digo, vamos a jugar a los chinitos. Y entonces tengo esta danza de cascanueces, que es un álbum especial como de música para niños. Entonces ya voy y les digo, escucho. Y voy contra ellos. Y me escondo. Y crezco. Y mueven el sombrero del chinito. No, y otra vez me escondo. Y crezco. Y muevo la cabeza del chinito. Y otra vez me escondo. Y ellos ya van identificando las frases de la música. Y última vez me escondo. Y tengo que pensar en que crece el chinito. Y cambio. Aquí voy a trabajar en rama C. Pero para trabajar en rama C necesito independizar el movimiento de la parte superior a los movimientos de la parte inferior. Entonces voy a tener que trabajar la cintura, por ejemplo. Coloco las manos como con los palitos de los chinitos. Eso les digo. Y entonces ya estoy colocando la espalda aquí arriba, porque tengo los palitos de los chinitos. Y acuérdense que ya crecimos mucho hasta alcanzar el sol. Y entonces para independizar el movimiento, primero voy a un lado, luego voy al otro y voy a rama C. Entonces el chinito va lejos y regresa. Y otra vez, y el chinito va lejos y regresa. Y luego ya hago esto de cruzo, abro, giro. En realidad, esto de cruzo, abro y giros ya es un componente lúdico, porque a los niños les gusta. Entonces, cuando tenemos un elemento técnico, un elemento que requiere como cierta concentración, hay que involucrar un elemento lúdico. Tal vez eso se los voy a repetir varias veces, pero es porque una clase de principiantes, si no ponemos este tipo de elementos lúdicos, se hace muy aburrida. Entonces estoy creciendo y cruzo, abro, giro, y me escondo, y ya, y se acaba. Entonces, le voy a explicar la música. Y ya voy, y saluda el chinito, y regresa, y cruzo, abro, y saludo, y regreso, y giro, voy a un lado, al otro lado, y sacude el sombrero del chinito, sacúdelo más, crece, y me escondo. Y entonces entré con el tiempo musical, cambié, sacudí el sombrero cuando cambió el ritmo musical, y ¡tum! ¡Pam! Me escondo, y ellos identifican que ahí se acaba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo, la música es un elemento clave. O sea, la música no está de fondo, ni en una secuencia coreográfica, ni en una clase. La música es parte de la clase. Y sí, requiere de tiempo. O sea, requiere de tiempo de que busques qué música se adapta mejor. Requiere de tiempo que la escuches, que la aprendas, que imagines esta capacidad creativa, que imagines, que busques tus objetivos y que veas cuál es la música que se adapta mejor a tus objetivos. Incluso muchas veces es como que de prueba y error también. Vas a ver que esa música, pues de plano, como que no funcionó con tus alumnos. Entonces tengo que buscar otra música. Les voy a dar también, aquí les voy a ir anotando.
Música. Les voy a dar algunos como playlist. Estos están en Spotify, o sea, no es como que... Todavía me acuerdo que yo sí tuve que comprar algunos así del iTunes, pero ya están en Spotify, casi todo, o sea, pueden encontrarlo casi todo en Spotify. Déjenme ver si puedo compartir para que lo vean. O sea, por ejemplo, aquí está, ¿no? Ballet Class Music for Young Dancers. Esta justo es... A ver, si ven la pantalla, o sea, si ven el Spotify o no. ¿No? Ok, ahorita veo. Ahora sí ya, ¿no? Ok, es este álbum, déjenme ver aquí. Es o sea, hay 1 y 2. Es Y la clase la cancioncita esta que les puse es esta del Nutcracker. Yo con este álbum tengo una secuencia de clase específica que vamos a ver, que va de acuerdo a los objetivos que les decía de la metodología del maestro Tulio de la Rosa. No ocupo el álbum así tal cual, o sea, no empiezo con esta, luego luego la del Chimenea, que está muy bonita. No, yo me di cuenta que, o sea, tuve que escuchar todo el álbum y esta es con la que abro esta clase porque me permite hacer este ejercicio de contraigo y estiro, que es algo básico que necesito que hagan independientemente de la edad. Lo primero que necesito trabajar que son estas cuestiones de colocación. Y eso es algo que yo siempre trabajo con principiantes, esta primera colocación de alargo y estiro. Y las piernas me ayudan, abrazar aquí las piernas me ayuda para colocar toda la espalda. Entonces, bueno, les digo, está aquí en Spotify y hay que es el 2, luego les voy a compartir otro, y que es el 1. Los dos son álbumes muy útiles con canciones que son como que les gustan a los niños. Por ejemplo, hay esta que les gusta mucho. O sea, es como muy, así les gusta, y se la aprenden y la cantan, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí está eso. Vamos a seguir porque si no, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, bueno, la música es parte de la clase, ¿no? Vamos a abordar los objetivos en la enseñanza de las artes de manera general. Y de esto les voy a pedir, por favor, que hagan ustedes una actividad cuando termine de explicar estos objetivos. El primer objetivo de la enseñanza de las artes es importante conocer participar de manera lúdica, creativa y experimental en producciones artísticas, mediante el empleo de diversas técnicas para desarrollar las posibilidades comunicativas, que era lo que ya habíamos hablado, e iniciarse en la comprensión del hecho cultural. El hecho cultural habla como de todas estas experiencias, de todas estas vivencias, de todas estas expresiones que nos identifican como una cultura, que son parte de nuestra cultura. Ese es el hecho cultural. Entonces, participar de una manera lúdica el primer objetivo en la enseñanza de la danza es que sea un aprendizaje lúdico, que sea un aprendizaje divertido, que sea un aprendizaje que se disfrute. No olviden eso. Ahorita les decía, hay que incorporar un elemento lúdico, un elemento técnico y después o 2 elementos técnicos y luego un elemento lúdico. Hay ya un ejercicio, por ejemplo, que hago con demi-pliés. Entonces, los niños tienen una pelota
Me voy a voltear, voy a voltear. A ver si puedo sacar la pelota porque luego se me hace difícil desamarrarlas. Entonces, yo quiero trabajar que los alumnos entiendan como que hay unas fuerzas contrarias cuando voy a un demi-plié. El demi-plié lo voy a ejecutar con esta parte de las piernas, pero yo no quiero que mi alumno cuando haga el demi-plié haga doble estiro, doble estiro, doble estiro. No, yo quiero que mi alumno entienda que hay una fuerza contraria que lo lleva hacia arriba y que mi alumno entienda que hay otra fuerza que la mantiene en el piso para hacer un demi-plié con una resistencia que en realidad el demi-plié no va de las rodillas, sino va con esta parte de las piernas, entonces hago una resistencia en mi demi-plié. Pero ¿cómo lo voy a trabajar con mi alumno que no ha tomado clases de danza? Entonces yo lo que les digo, tomo mi pelota y la pelota va hacia arriba y entonces hay una fuerza contraria y estiro. Y demi-plié y estiro. Si son muy chiquitos, en realidad es difícil como estar explicando el concepto. Si ya son más grandes, entonces sí les digo, entonces imagínate que alguien te jala de arriba, de arriba, de arriba, y luego estiro, y te jalan de arriba, de arriba, de arriba, y luego estiro. Y la pelota me ayuda. ¿Por qué? Porque después voy a incorporar el elemento lúdico. La pelota me sirvió como un punto de referencia y estiro, pero después ya hago, no sé, 4, por ejemplo, y estiro, de acuerdo a la música, 2, y estiro, 3, estiro, 4, me quedo, y luego lanzo la pelota por todo el salón, voy por todo el salón, entonces ya, se relaja, lanza la pelota, cuento 3 y voy a mi lugar, 1, 2, 3, y me coloco, y se tienen que colocar, y ya crezco el ombligo, etc. Entonces ahí ya incorporé este elemento lúdico en un mismo ejercicio de técnica, y lo mismo hago con los releves, entonces elevo, y bajo, y elevo, y también la pelota ya me da una referencia como para el equilibrio, para el balance, y ahora bótala por todo el espacio y me quedo en mi lugar. Entonces estoy como cumpliendo con este primer objetivo, que es que se involucren de una manera lúdica, que se involucren de una manera creativa y experimental, que no nada más sea que yo les diga cómo funciona, que les dé esta como teoría básica del movimiento, sino que ellos lo logren experimentar, que ellos logren experimentar como esta fuerza contraria, que logre ser experimental, porque entonces logramos un aprendizaje significativo. Y bueno, estos son los contenidos para el primer ciclo, ya casi vamos a ir terminando, de 0 a 3 años. Ay, espérenme. El primer objetivo es la exploración sensorial y utilización de diversos materiales e instrumentos. Yo las niñas más chiquitas con las que trabajo son de 1 año y medio. Los niños más chiquitos con los que trabajo son los de 1 año y medio. Después en la próxima clase vamos a hablar de la atención, porque es importante conocer que los niños o los alumnos, dependiendo de su edad, tienen periodos de atención determinados. Incluso hasta todavía alumnos de universidad tienen determinado periodo de atención, que todavía no es como igual al de, pues ya, o sea, un adulto que en una oficina, por ejemplo, o en una junta de oficina. Entonces, vamos a hablar sobre los periodos de atención. Pero con los alumnos más pequeños, es trabajar esta exploración sensorial y utilización de diversos materiales e instrumentos. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con los paliacates, que lancen y atrapen un paliacate, que lancen y atrapen un paliacate. Y ya estoy involucrando otros materiales, como otras sensaciones, o si tienen, por ejemplo, unas colchonetas, hay a veces colchonetas con diferentes texturas, que vayan gateando por la colchoneta, incluso por el piso, que vayan rodando por el piso y entonces ya van como sintiendo, porque a través de esta estimulación sensorial van aprendiendo. Los niños en esta edad de 0 a 3 años
tienen una gran capacidad de aprendizaje. Es la etapa en la que más pueden aprender y aprenden a través de todos los medios, a través de lo que tocan, a través de lo que prueban, a través de lo que escuchan. Y es importante que sepamos que los niños en esta edad, incluso todavía en la siguiente etapa, aprenden por imitación. Y yo creo que en cuestión de danza, los alumnos siempre bailan como sus maestros. Yo los he visto y entonces yo digo, ay, es que yo luego así bailo, ¿no? O sea, o luego veo sobre todo otros y digo, es que así baila su maestro y ellos bailan así. Entonces, si tú estás bailando con ellos o estás haciendo un ejercicio y como que te da pena y medio lo haces chiquito o medio no lo haces bien y nada más lanzas y atrapas, pues así va a bailar el niño o la niña, así van a bailar porque tú lo estás haciendo así. Entonces, necesitas involucrarte en el personaje. Si yo estoy bailando los conejitos así, pues bailan los conejitos porque quiero que así bailen los conejitos. Si tengo que dar vueltitas, pues entonces voy y doy las vueltitas. Si tengo que hacer estrellitas y lluvia, yo lo hago. Pero si estoy con un grupo de alumnos más grandes y quiero que ejecuten bien los tandius al lado, que preparen bien sus cuartas, que giren bien, yo lo marco así. Porque si yo lo marco y no lo ejecuto bien, mi alumno lo va a hacer como yo lo estoy haciendo, lo está marcando. O los saltos, por ejemplo. Si yo medio salto, entonces mi alumno también va a medio saltar, porque es como están imitando lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo quiero que lo ejecuten de alguna manera, yo lo hago de la manera que lo ejecuten. No me limito a mí mismo, no me limito a mi movimiento por pena, etcétera, porque entonces mi alumno lo va a ejecutar igual. Yo creo que por esto es importante, o sea, cuando buscan en las escuelas como de formación docente en danza, buscan también que tengan ciertas capacidades físicas como de ejecutantes para que también los puedan enseñar. Yo creo que ya después, incluso si tú ya tus capacidades físicas no te dan como que para hacer ciertas ejecuciones, como, no sé, ya subir las piernas más de 180 grados y esas cosas, o eso creo que ya después lo pueden aprender, ¿no? Ya tú vas como docente, les vas encontrando, les vas diciendo cómo ejecutar el movimiento para que tu alumno explote al máximo sus capacidades, que incluso tal vez tú no tienes, físicamente no tienes, que tu alumno sí puede tener y puedes desarrollar, pero en un inicio tú tienes que ejecutar tal cual como quieres que lo hagan. Y ya después con grupos intermedios avanzados, entonces sí, ya vas dando más indicaciones para explotar las capacidades de tu alumno. Pero en un inicio tienen que esforzarse por ejecutar ustedes el ejercicio tal cual como lo vayan a hacer. Después ya van solos, o sea, ya luego si les ponen la música y ya se van aprendiendo las coreografías, ellos solos ya lo van a ir haciendo. Pero es importante que, bueno, hagamos esto. Entonces, el primero es esta exploración sensorial y utilización de diversos materiales e instrumentos. Aplíquenlo porque les da herramientas. Por ejemplo, si voy a trabajar el ritmo, puedo tener unos palitos, tin, 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 que vayan tocando los palitos. Eso les da elementos para su clase. Exploración de posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de objetos de cotidianos y instrumentos musicales. Para trabajar el ritmo lo puedo trabajar a través de palmadas, a través de qué puede hacer mi cuerpo, qué capacidades sonoras tiene mi cuerpo. Iniciación en la discriminación auditiva de algunos sonidos y contrastes, ruido, silencio, largo, corto, rápido, lento. Ellos deben aprender esto que les decía, hay movimiento, música, ruido y luego ¡pum! Un silencio. Y en el silencio yo me detengo. El movimiento es largo, cómo me muevo, como si fuera un slime que está como que muy, pueden entenderlo, porque yo antes les decía, es como un chicloso y como que decían, como que un chicloso, vete a ver qué será eso. Entonces yo decía, que nunca han comido un chicloso como de cajeta y los niños, no, bueno, entonces yo no sé si ya no existe eso, pero si les digo que es como un slime, por ejemplo, creo que eso lo captan mejor y el movimiento es como largo, como que necesito alargar el movimiento, como que sea esta movilidad. Y si es corto, entonces es como un movimiento corto, como de un robot, tic, tu, pa, pa, pa. Este es un movimiento corto. Y ahora un movimiento rápido, y lo que les decía, paso rápido la pelota, me muevo rápido, cambio, por ejemplo, los por de brazo, ¿no? Voy en primera, y en preparación, y en quinta, y en segunda, y ahora rápido, primera prueba, quinta, segunda. Entonces ya vamos dándole una velocidad al movimiento.
Este también es lo que les decía. Es importante que ustedes conozcan estos objetivos para que después los puedan ir aplicando en su clase y ya te permite como que variar tus ejercicios, ya te permite, pues sí, encontrar nuevos objetivos con un mismo ejercicio. El objetivo tal vez es que aprendan el primer por de bra, que va a ser un por de bra de or, que es primera, prepa, quinta y segunda. Yo se los puedo enseñar, pero si incorporo este elemento de rápido, lento y aparte la música, entonces ya le estoy dando un sentido más dinámico que mi alumno lo va a hacer significativo y lo va a aprender. Y entonces lo va a ejecutar y se va a aprender esta secuencia. Luego, para el segundo ciclo de, bueno, sí, de 3 a 6 años. Aquí ya cuando son un poco más grandes tenemos que buscar que expresen y comuniquen los hechos, que nos cuenten una historia a través del baile, que nos cuenten, casi siempre las obras de danza clásica es una historia, cuentan hechos, entonces deben de aprender esto. También porque es útil, porque si hacemos una presentación, por ejemplo, al final del semestre, entonces si mi alumno sabe qué es lo que está pasando en la historia, va a saber cuándo le toca entrar a los grillos, ¿no? En el momento en el que en el bosque empieza a llover, entonces entran los grillos y ellos ya van a estar atentos a ver a qué hora les va a tocar, ¿no? Porque saben que son parte de la historia y saben que en ese momento de la historia ellos entran. Que ellos comuniquen sentimientos, emociones, vivencias, también lo que viven, la fantasía. Se requiere que escuchen piezas musicales distintas y converse sobre las sensaciones que experimenta. Mis clases siempre tienen diferente tipo de música. Utilizo música como esta que les acabo de enseñar, que es música de danza clásica, para clase de danza clásica, pero también utilizo como, hay un grupo que se llama Kids Bop, Kids con Z. Estas canciones me gustan porque son como que las canciones que escuchamos ahorita como de pop, pero están adaptadas para niños, o sea, cambian como que ciertas palabras, ¿no? Hay esa canción de pensaba que te había olvidado, no sé qué, pero pusieron la canción, no sé si saben cuál es, o sea, igual no saben. Pero bueno, entonces, esa canción es algo como que escuchan los niños a veces porque se la saben. Ah, o esta de, ¿cómo se llama? De los tacones rojos, ¿no? Que está sonando ahorita. O la de Mon Amour, ¿no? Los niños la identifican, pero de repente hay cosas como que no son tan para niños, ¿no? Que escuchas la letra y dices, ah, es como que no es muy kids friendly, como que no tiene... Y entonces estos Kids Bop toman esas canciones, es música cantada por niños, pero cambian estas palabras que tal vez como que no son muy adecuadas para los niños. Y entonces yo utilizo también este tipo de canciones. Pero también escuchamos piezas de repertorio clásico durante la clase. No sé, El Lago de los Cisnes o Coppelia, e incluso algunas veces he montado coreografías. Hay un músico, se llama Arvo Part, tiene unos corales muy bonitos, pero es música, pues ya son coros, ¿no? Hay un lullaby que canta, que compuso él, y lo he montado con niñas, no sé, creo que tenían 7 años, y es música, pues sí, es música que tal vez es difícil de escuchar, ¿no? Para como, no sé, o sea, no es algo como que se escuche tan seguido, y las niñas lo captaron muy bien, lo interpretaron muy bien, incluso empiezan a disfrutar este tipo de música también. Entonces, mi invitación es que ocupen mucha música, que escuchen mucha música, mucha, de todo tipo, y que la disfruten, pero que también la pongan en su clase. Y la exploración de posibilidades sonoras y rítmicas de distintas partes del cuerpo, que esto se repite con el objetivo de los más pequeñitos. Ahora sí, de manera específica, cree y produce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con y sin música. Es como, hay unos juegos que haces en círculo y dices, a ver, esto también trabaja la memoria. Voy a ejecutar un movimiento y el movimiento es cabeza, 1, 2, y luego tú, ¿cuál vas a agregar? Yo agrego cabeza, 1, 2, mano, mano. Ok, entonces ya haces cabeza, 2, mano, mano. El que sigue, ¿qué va a agregar? Yo agrego cabeza, mano, mano, hombros.
Y ya, cabeza, cabeza, mano, mano, hombros. Y el tercero que va a agregar, ¿no? Cabeza, cabeza, hombros, cintura. Entonces, hacen un círculo y van ejecutando este movimiento. Ese es como un previo a la creación coreográfica. Es un previo a la creación coreográfica de manera que que el alumno puede ir recordando las secuencias de movimiento y creando un movimiento diferente, porque entonces yo hago cabeza, brazos, luego voy a los hombros y luego voy cintura. Y si ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer más que sea orgánico, que no de aquí vaya a algo que me cueste mucho trabajo? Ah, bueno, puedo girar o puedo sacar un brazo. Entonces ya ahí vamos como involucrando que el alumno vaya creando secuencias de movimiento también orgánicas. El segundo, baila y se mueve con música variada, coordinando secuencias de movimiento y desplazamientos. Ahora es música de todo tipo, que ellos vayan como que logrando adaptar su movimiento a la música, pero además de involucrar la secuencia de movimiento, tiene desplazamientos. Uno de los primeros desplazamientos que yo trabajo es en círculo. Todos salimos volando como mariposas. ¿Por qué? Porque es como de las cosas más fáciles para entender, que van detrás de otro, uno detrás de otro. Y es que hay niños que de plano no saben ni siquiera hacer una fila. Entonces eso se los tenemos que enseñar cómo tengo que seguir. Me pasa, por ejemplo, tengo un chiquito del kinder. Justo tienen que hacer un círculo. Entonces les digo, círculo, círculo. Y el niño va corriendo hacia atrás. Y yo, pero es que ¿por qué corres hacia atrás? Pero es que él no entiende cómo tiene que incorporarse al círculo. Entonces ya luego tuvimos que detener todo y decir, a ver, va a caminar aquí tu compañero, tú vas atrás de tu compañero, busca ir atrás y ya, como que ya lo va entendiendo. Pero hasta esa cosa que tú dices, ¿sabes qué es básico? No, pues no es tan básico, porque todos salían de alguna manera así, pero él iba hacia atrás porque no sabía cómo seguir el círculo. Son niños chiquitos, tienen como 3 años. Entonces hay que enseñar, ese es como el primer movimiento que hacen. Y entonces ya del círculo, por ejemplo, lo que hago, puedo empezar con una canción del trenecito, que es como, me sirve como una secuencia de calentamiento. Vamos haciendo el trenecito, y voy a estacionar el tren. Van uno atrás del otro. Y entonces del círculo hacen una línea. Y entonces ya aprendieron que su círculo se va a desenvolver a hacer una línea. Y ya de esa línea los camino a todos hacia enfrente. Pero es como orgánico, o sea, una cosa me lleva a la otra, ya que los tengo en fila, entonces ya pueden ir todos hacia enfrente. No es como, ponte una tú al lado de tu compañero, porque no van entendiendo, sino que voy aprovechando que ya supieron cómo hacer el círculo para llegar a la línea y luego ya se van a aprender a mover todos hacia enfrente o todos como hacia determinado lugar. Entonces, el niño aprende, o el alumno de un nivel principiante aprende a hacer movimientos y desplazamientos dentro de la secuencia coreográfica. Entonces, lo primero que pueden trabajar es esto del círculo, hacer esto de las líneas y que ellos lleguen a un lugar específico. Yo les pongo stickers en el piso, pero pueden ponerles crucecitas o caritas. Casi no pongo nombres, porque como tengo como varios grupos, no es como que busca tu nombre, no. Entonces, incluso puede ser que no siempre tengan el mismo lugar, sino que ellos simplemente aprendan que tienen que llegar a un sticker y los stickers ya los pongo de manera separada, o sea, uno en el centro, otros dos al lado, uno en el centro, otros dos al lado, para que no se tapen, para que no estén uno atrás de otro. Y ya después como que eso lo van integrando en su mente y ya cuando ya cuando van creciendo y ya llegan a un escenario, ya saben más o menos cómo acomodarse porque lo han entrenado, pero lo entreno como a través de estos stickers. Entonces, por ejemplo, también hago después del círculo, busca un sticker y ya, busquen un sticker y ya ahí bailan, ¿no? Entonces incorpora este tipo de desplazamientos que puede ser el círculo, la línea, las diagonales son difíciles. Yo, hasta que no son más grandes, no pongo diagonales. Es mejor como horizontales o verticales, pero diagonales es difícil como esta dinámica de las diagonales. Y como estar
en determinado lugar dentro de mi espacio, no estar pegaditos uno del otro. Para eso es también el sticker, porque luego todos bailan y salen en el escenario y tienen un escenario bien grande cuando les toca bailar en el teatro y están uno al lado del otro. Entonces, no, o sea, date tu espacio para que ocupen todo el espacio, para que todos los puedan ver. ¿Cómo los distribuyo, por ejemplo, en el escenario? Los distribuyo no por estaturas, sino como quien sabe mejor las secuencias coreográficas, son a quien pongo en medio y adelante. Y ya luego de ahí los voy abriendo, ¿no? Conforme, y obvio, atrás pongo a los que no se los están aprendiendo muy bien. Porque si no, es muy estresante para los alumnos que no se lo saben bien. Entonces, si les toca adelante porque son pequeñitos y no se lo saben bien, entonces se estresan, ¿no? Lo que yo hago es que los coloco, a ver, dime, ay, es que aquí se supone que debo de saber usar esta pizarra. Ay, ya son las 10:30, ay, no, espérenme. Bueno, se los voy a poner aquí en la hojita para que se vea. O sea, luego ya se los pongo bien. ¿Sí se alcanza a ver? Ajá, entonces los acomodo a uno y otros dos al lado, uno y otros dos al lado, para que no se tapen uno atrás del otro. Esa es como la primera figura que trabajo siempre con ellos. Y ese es su lugar específico en la clase, su lugar específico en el escenario, y entonces ya ven todo. Voy a ir, creo que sí voy a alcanzar a hacer la última. Esto les va a quedar de tarea porque ya no lo vamos a alcanzar a hacer ahorita. Piensen 4 actividades de una clase de danza donde aborden algunos de los contenidos que vimos anteriormente. O sea, van a pensar como un ejercicio o una actividad en donde aborden alguno de estos 4 contenidos. Se los voy a poner los contenidos, no sé si quieran, para que le tomen como un screenshot y puedan hacer estas 4 actividades. A ver, se los voy a dejar este tantito para que le tomen un screenshot. Ahorita salgo. Pásenle, chicas. Aquí están las sillitas para que puedan dejar sus cosas. Bueno, esa es la primera. La segunda es esta, los contenidos de 3 a 6. Y el tercero es este. Entonces, la actividad consiste en que ustedes piensen algo que hacen en su clase de danza en la que puedan abordar uno de estos contenidos. Piensen, no sé, si alcanzan a hacer 4 actividades, y no solo pues las que como que puedan. Y la próxima clase las vamos a comentar, las vamos a retroalimentar. Bueno, a ver, también vamos a abordar esto la próxima clase. No les quiero dejar como que mucha tarea porque ni que fuéramos la escuela. ¿Por qué consideran? Piensen, quédenselo para reflexionar y lo platicamos la siguiente clase. ¿Por qué consideran importante la enseñanza de la danza? ¿Consideras que para la enseñanza de la danza es necesario un método y por qué? Y la última, ¿cuáles consideras que son problemas dentro de la enseñanza de la danza? ¿Qué problemas han enfrentado ustedes, tanto como bailarinas como docentes, en la enseñanza de la danza? Y vamos a ver la próxima clase de las características de los alumnos, de acuerdo como a su edad y a su nivel de desarrollo, pero también las características de los docentes de danza. Y vamos a ver los objetivos específicos ya de una clase de danza clásica. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir ahora sí la pantalla.
Y bueno, me gustaría nada más usar como unos 2, 3 minutitos para saber si tienen alguna duda, para preguntarles cómo están viendo los contenidos, cómo ven la dinámica, si dicen, no, creo que es demasiado y tal vez necesitamos cosas más específicas, como tips más como puntuales también para como tener esta retroalimentación. A ver si me gustaría que opinaran las tres. Bueno, a mí en lo personal sí me ha gustado porque hay muchas cosas que se relacionan con las que ya he visto, ¿no? Entonces creo que aportan mucho y puedo complementar de alguna manera. Entonces, me está gustando bastante que poco a poco se van como relacionando una cosa con la otra. Ok, gracias, Andrea. ¿Quién más? Sí, a mí bueno, sí lo estoy entendiendo de esta manera, como que todas las cosas se van entrelazando conforme va avanzando. Y pues sí, me parece perfecto la manera en que nos está explicando. Ok, gracias. Y Mariel, A mí ¿cómo también estás? me va gustando mucho cómo son los temas y cómo podemos ir aprendiendo de estos tips para enseñar a chiquitos, porque igual así digo, tal vez si yo lo hubiera visto de esta forma, lo hubiera entendido más pronto y más dinámico todo. Ok, bueno, pues muchas gracias, chicas. Les digo, la próxima clase todavía vamos a ver conocimientos como generales, como en este sentido de conocimientos generales. Y ya la tercera sesión sí vamos a entrar como ya totalmente, como les voy a explicar, como una secuencia de clase. Primero, en un primer momento tenemos que hacer esto, en un segundo momento esto, en un tercer momento esto, y también algunas como sugerencias musicales para que ustedes puedan aplicar en sus clases de danza y ejercicios concretos también para que tengan. Entonces, pues, tienen ahorita 10:30, 11, sí, más o menos como media hora, 20 minutos para si necesitan tomar algo, descansar tantito, relajar la mente tantito. Y ahorita nos volvemos a conectar. También busquen como que espacio, porque va a ser clase de danza contemporánea. Entonces, si necesitan mover la mesa, la sala, la cama, etcétera, muevan lo que tengan que mover para que podamos entrar a la clase de conte, ¿sale? Y pues nos vemos. Bueno, yo ahorita las conecto con el maestro también. Muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias.